Para muchos de nosotros, la multitarea se ha convertido en una rutina. ¿Pero de verdad tiene sentido realizar varias tareas al mismo tiempo? Nuestro cerebro no es bueno enfrentándose a dos tareas diferentes al mismo tiempo. El estrés que causa se puede medir. Sabemos que el estrés daña diferentes áreas del cerebro. ¿Cuáles son las consecuencias de la multitarea? El poder mágico de la multitarea es crear la ilusión subjetiva de que estamos logrando mucho. Es una sensación que se alimenta principalmente del mundo digital. Fascinante y exigente al mismo tiempo, nos mantiene ocupados constantemente. Cuando estamos siempre en modo receptivo para todo, nuestra capacidad real de atención disminuye. Hoy día, consideramos normal estar constantemente accesibles mientras realizamos otras tareas. A veces la multitarea es productiva. Debemos encontrar la intensidad y la organización adecuadas. Pero, ¿dónde están los límites? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro cuando tiene que realizar diferentes tareas simultáneamente? ¿Y nuestro cuerpo? ¿Podría quizás tener también efectos positivos? ¿Y es cierto que algunas personas tienen más facilidad para la multitarea que otras? Los humanos somos capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero eso depende de las tareas y de las condiciones. Muchos padres tuvieron que trabajar en casa durante la pandemia del coronavirus, pero eso no incluye hacer el trabajo de oficina en casa mientras cuidas de un bebé. ¿Qué significa exactamente la multitarea? El término multitarea no siempre se usa de forma rigurosa. Para algunos significa hacer dos cosas al mismo tiempo. Otros ven la multitarea como la coordinación de dos roles vitales diferentes. Por ejemplo, ser padre y tener un trabajo. En realidad, el término multitarea procede de la informática. Describe la capacidad de un sistema operativo para realizar varias tareas simultáneamente. El cerebro humano es también un gigantesco y complejo centro de computación. No obstante, compararlo con un ordenador está lejos de ser exacto. Las máquinas funcionan únicamente con fórmulas matemáticas. Se caracterizan por su capacidad para procesar y almacenar cantidades enormes de datos con mucha rapidez. En comparación, nuestro cerebro funciona de una manera muy selectiva. No somos conscientes de la mayor parte de la información que absorbe. La mayoría de los procesos suceden de forma subconsciente. Eso depende de cuántos procesos estén automatizados. Entonces, es más fácil que se produzcan simultáneamente con otros. Pero nuestra capacidad para resolver problemas que conllevan operaciones mentales nuevas y más complejas es muy limitada. El tálamo en el diencéfalo filtra y selecciona constantemente la información entrante. El principal centro de conmutación de los órganos sensoriales, el tálamo, transmite a la corteza cerebral la información relevante. Todo lo que vemos, oímos, sentimos, gustamos y olemos se procesa en las diferentes regiones de la corteza cerebral, que también es responsable de lo que pensamos, aprendemos y memorizamos. Por último, aquello a lo que dirigimos conscientemente nuestra atención está controlado por el córtex del cíngulo anterior, el CCA. Cuando tenemos que realizar tres tareas diferentes y logramos hacerlo con éxito, eso es solo porque nos concentramos en la tarea número 1, mientras que suprimimos los retos que nos plantean las tareas 2 y 3. Cuando pasamos a la tarea número 2, suprimimos el desafío que nos plantean las tareas 1 y 3. Y eso exige energía, requiere mucha atención y, sobre todo, autodisciplina.
En muchas situaciones sobrevaloramos nuestras capacidades y el resultado es que llegamos incluso a ponernos en peligro. Conducir es siempre una actividad muy compleja, incluso para conductores experimentados. Usar el móvil mientras se conduce es ilegal y por una buena razón. Las pruebas realizadas en Alemania y Estados Unidos han demostrado que la atención de un conductor que usa el teléfono móvil se reduce en un 40%. Eso es como tener entre 0,8 y 1,1 miligramos de alcohol en la sangre. Nuestra voluntaria para la prueba, una conductora experimentada, quiere comprobarlo por sí misma y va a seguir un curso de seguridad al volante. Tras recibir unas breves instrucciones, se pone en marcha. Tiene que recorrer cierta distancia mientras se enfrenta a varias pruebas. De vez en cuando debe leer y escribir mensajes en su teléfono móvil o hacer una llamada, igual que en la vida real. Nuestra conductora es muy consciente de que esta es una situación especial y que su atención está dividida. Aún así, cuando un conductor se distrae durante solo 2 segundos a 50 km por hora, recorre a ciegas 28 metros. Reconozco que a menudo miro mi teléfono móvil. Como madre estresada, incluso escribo mensajes de texto mientras intento hacer 5 cosas a la vez. Y también recibo las últimas noticias. Eso está mal, por supuesto. Y desde luego lo he visto aquí. Me asusté cuando tuve que girar bruscamente allí. Casi se me sale el corazón. También aquí se trata de un caso de distracción causado por la comunicación paralela digital. En este curso universitario, el profesor tiene que competir constantemente con todo el mundo online. Sin embargo, estudios realizados en 5 universidades alemanas han demostrado que el rendimiento de los alumnos que usan teléfonos inteligentes y tabletas durante la clase disminuye un 30%. ¿Y vosotros cómo repartís vuestra atención? ¿Cuántas plataformas podéis seguir simultáneamente sin tener la sensación de que es demasiado? Me he dado cuenta de que, por ejemplo, no puedo hablar de algo con mi madre mientras me ato los cordones de los zapatos. Reconozco que no puedo hacerlo. Yo tengo un dispositivo para Zoom y por lo general tengo una tableta para tomar notas o lo que sea. También puedo tener abierto Instagram en mi teléfono, pero entonces cuando recibo un mensaje me doy cuenta de que ya no estoy concentrada en la clase y tengo que volver a concentrarme. Así que no se me da demasiado bien la multitarea. De vez en cuando escucho Spotify. No lo pongo alto, solo de fondo. Seguir la clase no es ningún problema. ¿Oír música y al mismo tiempo seguir una clase realmente no es un problema? ¿Nuestro cerebro es capaz de hacer eso? ¿Cómo clasifica todos los estímulos, impulsos e información que le asaltan constantemente? Los psicólogos de la Universidad de Zúrich han investigado qué sucede en el cerebro humano cuando se enfrenta simultáneamente al material de aprendizaje y a la música. Después de todo, muchas personas oyen música mientras trabajan. Creen que les ayuda a concentrarse mejor. Algunas teorías del aprendizaje incluso apoyan esa suposición. En el experimento de Zúrich, los sujetos de estudio a veces aprenden con música y a veces sin ella. Aquí, por ejemplo, una alumna estudia vocabulario inglés mientras oye música clásica. Su actividad cerebral está siendo registrada. Matías Kobi, el estudiante de doctorado que realiza el experimento, vigila de cerca las ondas ECG. Junto con el profesor Luz Janke, el director del estudio, el joven científico analiza cómo el cerebro de la mujer reacciona a la doble tarea. Aunque es un apasionado de la música, el profesor Janke nunca escucha música mientras trabaja y sabe por qué. Si estudias vocabulario, por ejemplo, mientras escuchas música,
Deberías concentrarte únicamente en aprender vocabulario y suprimir todo lo que la música desencadena en tu cerebro, reprimiéndolo de alguna manera. Y eso exige energía y esfuerzo. No podemos hacerlo durante mucho tiempo. En el laboratorio, el profesor Janke ha demostrado visiblemente cómo una composición de Vivaldi desencadena una tormenta virtual en el cerebro, que deja poco espacio para hacer frente a otras tareas adicionales y otros estímulos. Hay algunas excepciones. Cuando trabajas en una oficina diáfana rodeado de estímulos, puedes ponerte unos auriculares y oír música predecible, como música ambiental o una música relativamente simple que hasta cierto punto tiene una estructura previsible. Ese es un mal menor comparado con los estímulos inesperados que cambian constantemente. Lo más importante siempre es la intensidad del reto al que se enfrenta nuestra capacidad de atención. Podemos calcular con bastante precisión que 11 millones de bits de información impactan en nuestros sentidos cada segundo, pero solo podemos procesar conscientemente entre 11 y 60 bits. Pensemos en esto un momento. 11 millones de bits frente a entre 11 y 60 bits. De forma que tenemos que seleccionar deliberadamente esa información procesada conscientemente. Pero, ¿cómo hacemos eso? En una cámara insonorizada del Centro de Investigación Leibniz para el Entorno Laboral de Dortmund, el profesor Edmund Bascher y su equipo investigan cómo funciona nuestra comprensión del lenguaje. Este experimento se concentra en el efecto de fiesta de cóctel, como es conocido. Se trata de una situación en la que, al igual que en una fiesta, nos asaltan muchos estímulos sensoriales. Aquí, por ejemplo, se puede escuchar a 3 personas a la vez. ¿Cómo clasifica nuestro cerebro este batiburrillo de voces? Es como un filtro, pero siempre basado en la interferencia mutua. En otras palabras, en la competencia entre los distintos tipos de información o las neuronas que procesan ciertas clases de información. Con este experimento, el equipo de investigación de Dortmund quiere conocer la importancia de la información visual adicional, como los movimientos de la boca, en la comprensión del habla. La investigación de estos procesos de atención es cada vez más importante, especialmente para nuestra vida laboral. No cabe duda de que a través de las nuevas tecnologías y de la digitalización en muchas áreas, tenemos que procesar mucha más información que en el pasado. Ahora hay muchos más trabajos que involucran el procesamiento de la información, de forma que hoy existe un desafío que no se puede comparar con el que teníamos hace 20 o 30 años. Las ofertas de trabajo a menudo enfatizan la necesidad de que los candidatos sean capaces de realizar múltiples tareas. ¿Pero significa eso que cualquiera que presente una solicitud debe poder hacer tantas cosas simultáneamente como sea posible, mientras reacciona a las interrupciones con absoluta tranquilidad? El concepto ideal de un empleado eficiente, ahora generalizado, es el de alguien capaz de comunicarse con los colegas, clientes y jefes, que siempre está disponible y accesible, y que pueda trabajar con varios dispositivos digitales a la vez mientras realiza un seguimiento constante de todas las tareas. Pero el fenómeno de la multitarea no es exclusivo del entorno de la oficina. También lo es del sector productivo. Los cambios en el mundo del trabajo han transformado también la investigación sobre el entorno laboral. En el pasado, la investigación solía concentrarse en las exigencias físicas. Hoy, el énfasis se pone en la presión mental. ¿Hasta qué punto funciona nuestra cabeza cuando, por ejemplo, tiene que procesar información al mismo tiempo que el cuerpo está en movimiento? En este experimento de navegación, los sujetos tienen que sortear obstáculos sin perder el equilibrio en una plataforma oscilante. Es un desafío mental, pero también motriz. El ultramoderno laboratorio de análisis de la marcha permite configuraciones de prueba en las que incluso se pueden simular situaciones extremas sin ningún riesgo. El objeto de este experimento de navegación es la coordinación física, la estabilidad y la planificación del movimiento.
El siguiente experimento también exige la máxima concentración. Esta vez el sujeto que realiza la prueba debe cruzar un puente colgante. Lo simulado aquí en un entorno virtual proporcionará información importante para organizar nuestro mundo laboral. Solo pensemos en un techador o en un contexto diferente, en personas que trabajan en logística, que deben procesar diferentes formas de información y tienen que hacerlo mientras se mueven. En algunos contextos industriales cada vez se usan más las gafas de datos. La información aparece directamente en los cristales, de forma que está omnipresente. Y esa es una situación de la que no sabemos prácticamente nada para poder decir con certeza no solo que la seguridad está garantizada mientras se camina, sino también que toda la información puede procesarse correctamente. En el lugar de trabajo moderno, la interfaz entre el ser humano y el animal es cada vez más importante. Un área de investigación relativamente nueva, conocida como neuroergonomía cognitiva, investiga las nuevas exigencias mentales en el lugar de trabajo. ¿Cómo nos enfrentamos a los desafíos múltiples? ¿Cuál es la ventaja de trabajar en varias cosas a la vez? ¿De verdad nos hace más rápidos y eficaces? ¿O por el contrario, es contraproducente la multitarea? Los médicos y especialmente el personal de enfermería también se quejan de las exigencias múltiples y de las interrupciones mientras trabajan. Cambiar constantemente entre la atención directa al paciente, los trámites administrativos y las tareas organizativas integrales en cada turno resulta estresante. Los científicos han analizado detenidamente la rutina diaria de los hospitales. Entre otras cosas, hemos realizado estudios con cuidadores en turnos de mañana que, dependiendo de la tarea que estén realizando, son interrumpidos entre 60 y 120 veces. Si están preparando la medicación, por ejemplo, eso podría provocar errores catastróficos. En los centros de urgencias, como este hospital de Berlín, son habituales los procesos rutinarios y otros que exigen un alto grado de flexibilidad. Los visitantes a menudo no tienen ni idea de lo que eso conlleva. En las salas de espera rara vez se ven pacientes con lesiones graves. Acceden por una entrada diferente y son trasladados a una unidad de cuidados críticos. Esos pacientes requieren una gran cantidad de personal y tienen prioridad sobre cualquier otra cosa, pero los pacientes en la sala de espera no entienden por qué deben esperar tanto tiempo. Aparentemente no pasa nada, así que piensan que en vez de estar trabajando, los médicos y las enfermeras están sentados tomando café cuando están en la unidad de cuidados críticos salvando la vida a alguien. Las urgencias se clasifican de acuerdo a la evaluación médica inicial. El sistema de triaje, como es conocido, establece criterios claros. Los colores en el monitor informan sobre las ventanas temporales implicadas. El rojo indica que el paciente necesita tratamiento de inmediato. El naranja que los médicos disponen de 10 minutos libres. El verde y el azul los casos menos graves. Sin embargo, no todas las intervenciones pueden planificarse. Por un lado, el triaje es un sistema excelente, pero por otro, el trabajo en equipo y la cooperación son igual de importantes. Cuando una enfermera que ha estado trabajando en urgencias durante 15 años se acerca y me dice: Johanna, estoy preocupada por un paciente, tienes que verlo, yo voy a examinarlo, aunque el paciente haya sido clasificado como verde y yo tenga una hora libre. Por regla general, los pacientes con lesiones graves se anuncian con 10 minutos de antelación. De esa forma, el equipo del hospital ya lo estará esperando. A pesar de la urgencia, tampoco aquí la actividad es frenética. El traspaso tranquilo y meticuloso del paciente es un punto clave en este proceso. Quemaduras de segundo a tercer grado en el 15% del cuerpo sufridas esta mañana y provocadas por el uso de un acelerador de fuego. Durante un minuto no miramos al paciente ni hablamos con él, solo escuchamos lo que ha pasado. Es un procedimiento perfectamente estructurado, qué ha pasado y cómo. Eso es importante en la cirugía de urgencias. ¿Qué tipo de elementos estuvieron involucrados? ¿De qué tipo de accidente estamos hablando? ¿Qué se ha hecho ya? Entonces se transfiere al paciente y comienza el tratamiento. En lo que respecta a la multitarea, el volumen de trabajo óptimo y una comunicación clara tienen una importancia crucial.
Los científicos de la Universidad de Coblenza estudian cómo sucede todo eso en un entorno completamente diferente, en las grandes empresas comerciales. En la gestión empresarial siempre se dice que hay demasiada multitarea. Y sin duda eso también lo vemos en las empresas. Básicamente ya se ha reconocido el problema, pero tiene difícil solución. La gran pregunta es, ¿cómo tener una visión general de las diferentes tareas existentes y de las nuevas? Aquí, las nuevas tareas y las tareas terminadas se representan de una forma totalmente analógica, con pegatinas. Lo que parece algo anticuado en nuestro mundo digital es, de hecho, completamente apropiado. Cuanto más abstractas, más complejas y más digitales son las tareas, más importante es para nosotros desglosarlas y describirlas. Para cualquiera, es mucho más sencillo ver 10 máquinas a medio terminar en una fábrica, ya que son objetos físicos, que 10 consultas de clientes que están siendo procesadas, pero de las que los clientes aún no han visto ningún resultado. En nuestra fábrica modelo en la Universidad de Coblenza, hacemos que los procesos en una planta ficticia de camiones resulten visibles y fácilmente comprensibles. Comienza con la compra, con la adquisición. Aquí, en la parte de atrás, se encuentran los proveedores. Luego tenemos el área de recepción y el almacenamiento. Este es el sector de intralogística, con varias estaciones de producción. Y por último, entregas. El objetivo aquí es también identificar la multitarea incontrolada negativa y encontrar formas de hacer las cosas mejor. Y eso es algo necesario en muchas áreas. Alrededor del 20% de la capacidad de la industria se malgasta a causa de la multitarea permanente en la gestión de proyectos. Y como resultado, se pierde hasta el 25% de la facturación. El profesor Comus y la consultora Vistem lo han demostrado en un importante estudio en el que participaron 20 representantes del comercio y de la industria. Nuestro descubrimiento más importante fue que la situación es tan mala como siempre se ha dicho. Faltan estructuras y objetivos claros. Las prioridades no están definidas visiblemente. Así que tenemos que admitir que realmente hay demasiada multitarea en muchas áreas de las empresas y las organizaciones. Sobre todo, no existe una estructura ni un sistema para abordar este problema. Uno de los participantes en el estudio fue la empresa suiza Endre Sandhauser, uno de los principales proveedores mundiales de tecnología para laboratorios. En los últimos años, las exigencias para este fabricante de dispositivos de medición altamente especializados, resultantes de la automatización, digitalización y sostenibilidad, han aumentado enormemente. Con el tiempo hemos descubierto que aunque nuestro personal trabaja cada vez más y está cada vez más estresado, se está consiguiendo menos. Queríamos aprovechar los últimos descubrimientos científicos para mejorar esta situación. Durante el estudio se realizaron encuestas online y entrevistas exhaustivas con los empleados y la dirección para examinar el proceso de trabajo desde diferentes ángulos. La pregunta principal era, exactamente en qué lugar aparecen las tensiones y los factores disruptivos. De hecho, el problema principal era que las personas que hacían el trabajo, en este caso los equipos de desarrollo, simplemente tenían que manejar demasiadas tareas en muchas áreas diferentes y que todos los trabajos tenían la máxima prioridad. Esta situación conduce a un exceso de trabajo para el equipo. No es posible trabajar de forma eficiente porque los empleados ya no pueden concentrarse adecuadamente en sus actividades si tienen que estar saltando de una tarea a otra. Como consecuencia, se crearon islas protegidas para los equipos dentro de la oficina de planta abierta. Ahora, los desarrolladores de software pueden trabajar con menos distracciones y coordinarse mejor entre ellos. La planificación se reestructuró dando paso a fases de 14 días conocidas como sprints. Ahora, la administración, los clientes y los empleados definen juntos objetivos realistas, tareas prioritarias y las cargas de trabajo individuales. El resultado es transparente y vinculante para todos los involucrados.
En las breves reuniones diarias, a los desarrolladores de software solo se les transmite la información importante en ese momento y siempre de forma concisa. Por su parte, los desarrolladores pueden informar inmediatamente de cualquier problema que haya surgido. En lo que respecta a la eficiencia, diría que hemos mejorado entre 3 y 4 veces. La productividad del equipo se ha triplicado y todo el mundo está más contento. Me produce una cierta sensación de logro terminar una tarea que me han encomendado y, por lo tanto, mejorar la situación del equipo. Eso hace que vuelva a casa más contento. La coordinación dentro del equipo y poder trabajar sin interrupciones ha reducido el estrés de todos. Por lo general, estar completamente inmerso en un pasatiempo o en una tarea tiene un efecto positivo en nuestra impresión de logro y en nuestra sensación de felicidad. Es lo que se conoce como la experiencia de flujo. Las interrupciones, las perturbaciones, en otras palabras, la multitarea, producen exactamente el efecto contrario. En la Universidad de Lübeck, la profesora Corinna Pfeiffer estudia el impacto de la multitarea en las experiencias de flujo en el lugar de trabajo. Como parte de un estudio diario, durante una semana interrumpimos aleatoriamente a los empleados 2 veces durante la jornada. Y les preguntamos sobre sus experiencias en la última media hora. Les preguntamos cuánta multitarea han tenido que desarrollar en la última media hora y también cuánto flujo han experimentado. Nuestro estudio muestra que la multitarea tiene un impacto negativo en la experiencia de flujo. Pero también existe la multitarea interna que nosotros mismos realizamos mentalmente. La enseñanza de la meditación budista usa el término mente de mono. Nuestros pensamientos saltan como locos de un lado a otro, como monos, aumentando la presión a la que estamos sometidos, poniéndonos nerviosos y perturbando nuestra concentración. A menudo nuestra capacidad de pensar también se ve alterada por la conciencia culpable. La procrastinación es algo con lo que muchos de nosotros estamos familiarizados. Es cuando dejamos de hacer algo que nos resulta desagradable. Sin embargo, cuando dejamos tareas sin terminar, nos sentimos culpables. Están siempre presentes en el fondo de nuestra mente. La precrastinación es exactamente lo contrario. Es la necesidad de enfrentarse a las cosas lo más rápido posible. Nos gusta tachar lo máximo posible de nuestra lista de tareas pendientes. Pero eso puede hacer que descuidemos las más importantes. Demasiado empezado y demasiado inacabado, con conciencia de culpa y además estando siempre accesible digitalmente. Todo conduce a un estrés permanente. Pero ¿cuál es la verdadera raíz del problema? Como especialista en sociología digital, el profesor Dominique Boulier estudia los efectos sociales de las nuevas tecnologías. Él analiza el impacto que los factores digitales producen en las relaciones humanas y en el mundo laboral. El concepto de empleado polivalente está directamente ligado a un modelo de gestión muy extendido ahora. En todo momento debo estar disponible y accesible para todas las áreas y ser capaz de hacerlo todo de forma simultánea. Por así decirlo, reaccionar a todo en un microsegundo. Ese es el tipo de nivel del que estamos hablando en el mundo de las finanzas, por ejemplo. Pero si obligamos a las personas a trabajar de esa manera, eso conduce directamente a situaciones de agotamiento laboral que son habituales en las empresas hoy en día. Llega un momento en el que la gente ya no consigue reaccionar ante todo de la misma manera. Algunas personas incluso ven esto como un reto. Creen que pueden manejarlo, que lo tienen todo controlado, pero se están agotando y en cierto momento se rompen. Frank Richter también quiso hacer demasiadas cosas a la vez durante demasiado tiempo. Me alegro de haber recibido ayuda. De hecho, la busqué porque me dije a mí mismo, simplemente no puedes seguir así.
A menudo, la única forma de escapar de la trampa de la multitarea es un descanso estricto. El señor Richter vino a verme en un estado de agotamiento grave. Durante un largo periodo de tiempo, una carga de trabajo enorme y estresante le causó un trastorno depresivo. En su caso, eso se manifestó en lo que llamamos una depresión agitada. Estaba muy activo, inquieto, tenso. No podía conciliar el sueño, no podía concentrarse bien y pensaba demasiado. En otras palabras, todo su aparato mental estaba agitado, pero al mismo tiempo gravemente agotado. Se puede comparar con pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Los pacientes que sufren estrés crónico se recuperan en clínicas especializadas en trastornos psicosomáticos y mentales. En ellas recuperan la percepción normal del tiempo y de sus propias necesidades personales. Aquí, en la clínica Gezeitenhaus, cerca de Magdeburgo, los pacientes también reciben ayuda con prácticas tomadas de la medicina tradicional china. Los ejercicios de atención plena son un antídoto, por así decirlo, para la multitarea. Con la atención plena, te concentras en ser plenamente consciente de lo que percibes y sientes en el momento. Dejo la mente en blanco. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué día? Sin pensamientos ajenos. Estoy completamente concentrado en mí mismo. Los efectos de la meditación en un cerebro estresado por la multitarea incluso se pueden medir. En el Departamento de Neuroradiología del Hospital Rex der Isar de Múnich, la psicóloga Britta Holzel examina a los voluntarios con un escáner de resonancia magnética. Hemos visto que el estrés muy alto durante periodos prolongados daña el cerebro cuando libera una gran cantidad de cortisol. El cortisol tiene un efecto negativo sobre las neuronas del hipocampo, por ejemplo. También hemos observado que el estrés reduce la densidad de la sustancia gris. Por otro lado, también hemos observado que la densidad de la sustancia gris aumenta de nuevo con la meditación de atención plena. Pero esa no es la única área del cerebro que interesa a los científicos en este contexto. Un estudio efectuado hace varios años demostró que las personas que realizan muchas multitareas con medios digitales tienen una menor densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, el CCA. Esta área del cerebro es muy interesante porque es importante para los procesos reguladores de la atención plena. Cuando queremos mantenernos concentrados en algo, pero otros estímulos nos distraen, el CCA nos ayuda a concentrarnos en lo que queremos hacer en ese momento. Varios estudios sobre la meditación de atención plena han demostrado que la meditación fortalece tanto la función como la estructura de esta región cerebral. Introducir fases regenerativas en la vida del paciente implica en realidad cambiar su estilo de vida, pero variar un estilo de vida no es fácil. Incluso después de un promedio de 8 semanas ingresado en la clínica, el paciente sigue siendo la misma persona, por supuesto. De hecho, se necesita entre 1 y 2 años para que las cosas cambien firmemente. Algunas personas se enferman por tener que hacer muchas cosas a la vez, mientras que otras parecen hacerlo fácilmente. ¿Significa eso que unas manejan la multitarea mejor que otras? Los jóvenes miran a su móvil o tableta hasta 150 veces al día. Pero a través de ese salto constante del mundo real al mundo online, en realidad solo están parcialmente presentes en su propia vida y se aburren rápidamente. Los expertos hablan de una presencia fragmentada, tanto en el trabajo como en el ocio. Es un problema del que muchos ni siquiera son conscientes. En este seminario, el profesor habla de este fenómeno con sus alumnos que comparten sus propias experiencias personales.
Como sabéis muy bien por vuestros padres y abuelos, la capacidad de atención cambia. Algo nuevo tiene que suceder más rápido. Por eso, cuando empezamos a inquietarnos, cuando necesitamos un nuevo estímulo, es algo que se puede medir. A veces me resulta imposible controlarlo. De vez en cuando me puede parecer más interesante enviar mensajes de texto a amigos o puedo encontrar un vídeo en YouTube más fácil de seguir que la serie de Netflix que estoy viendo. A veces me doy cuenta de que estoy haciendo dos cosas a la vez. Realmente no sé si yo puedo cambiar eso. Los científicos hablan de un estado controlado por los impulsos cada vez más preocupante, una forma de adicción. Esto es atribuible a las células nerviosas de nuestro prosencéfalo, en el núcleo accumbens, como se le conoce. Es ahí donde se encuentra el centro de recompensa o placer del cuerpo. Lo estimula una sustancia mensajera llamada dopamina, que también juega un papel decisivo en la adicción. Cuando este neurotransmisor se acopla con los correspondientes receptores, nos produce sensaciones positivas, sensaciones que queremos experimentar una y otra vez. Situada en esta área del cerebro se encuentra la fuerza impulsora de todo nuestro comportamiento. Cuando este sistema de recompensa se activa constantemente con cosas nuevas, puede aparecer una forma de adicción. Anuncios emergentes, me gusta, distracciones constantes. Estas son las cosas que juegan un papel central en nuestra vida multitarea cotidiana. Eso se debe a que nuestro centro del placer está ávido de estímulos cada vez más nuevos y, por lo tanto, de la liberación de dopamina, la hormona de la felicidad. El diseño de las interfaces en las redes sociales favorece una especie de multitarea. Hay un número de estímulos y señales menores con una intensidad cognitiva muy baja. Estas señales extremadamente menores son seguidas por reacciones ultra rápidas. De forma que da igual lo que estemos haciendo en cualquier momento en segundo plano, en la esfera de atención periférica. Aún seguimos atentos a lo que está sucediendo en Instagram, en YouTube, etc. Y reaccionamos. ¿Pero ante qué hemos reaccionado? Vemos un titular, un hashtag y decimos, así que es esto, y presionamos el botón, hecho. Eso no exige mucha energía cognitiva. Pero tenemos la sensación de que estamos haciendo muchas cosas y siguiendo diferentes cadenas de información, porque ya no nos tomamos el tiempo de concentrarnos en el contenido. La forma en que están diseñadas las redes sociales refuerza la ilusión que obtenemos de la multitarea aún más. Pero en realidad nuestro nivel de atención se ha reducido a simples estímulos de alarma, y es eso a lo que reaccionamos. Los nativos digitales han crecido de forma natural con las redes sociales y con todas las posibilidades de información y comunicación que ofrecen. Manejan los diferentes dispositivos con facilidad y también parecen estar mejor preparados para la multitarea, pero las apariencias pueden engañarnos. Me gustaría mencionar brevemente un aspecto desde la perspectiva de la neurociencia. No se debe olvidar que el cerebro madura, y lo hace en un proceso absolutamente típico. Un área muy específica, la corteza frontal, tarda un tiempo relativamente largo en alcanzar el estado adulto. En torno a la pubertad, esta estructura cerebral aún no es capaz de desarrollar los procesos inhibitorios apropiados para manejar los crecientes estímulos emocionales. Y precisamente, ese es el problema, no solo en la pubertad, sino también entre los adolescentes. Han nacido en un mundo que los bombardea con muchos desafíos estimulantes y ni siquiera tienen el hardware, la base, para contrarrestar esos desafíos con los inhibidores adecuados. Una veintena de universidades alemanas participan en un importante programa que investiga varios aspectos de la multitarea. Su portavoz es un psicólogo cognitivo, el profesor Irving Koch, que está personalmente muy interesado en la capacidad de entrenar el cerebro humano. Le hemos pedido que vea una actuación de Harry Kane, un artista de vodevil de la década de 1920 que asombraba al público con sus extraordinarias hazañas como maravilla mental. Como artista y autor, Kane defendía los programas de entrenamiento mental para todos. Boca abajo y hacia atrás.
Permítanme deletrear todas las palabras al revés, mientras al mismo tiempo les hablo. La ciencia, los científicos, afirman que los hombres solo usan 1/10 parte de su capacidad cerebral, permitiendo que las otras 9 permanezcan inactivas, inutilizadas, sin entrenamiento y poco desarrolladas. Y debido a esto, desconocemos por completo las capacidades del cerebro humano. Este ejemplo demuestra claramente que con una enorme cantidad de práctica, incluso las tareas más difíciles pueden combinarse muy bien. Pero también se puede ver que la demostración de Kane no es del todo fluida. Si nos fijamos, la coordinación motora de sus movimientos al escribir, en mi opinión, demuestra que estas tareas difíciles se combinan de tal manera que en realidad no se superponen. Las pausas breves y las pausas un poco más largas entre las palabras hacen que toda la actuación no resulte tan fluida. De nuestro carácter también depende que aceptemos o evitemos la multitarea. Algunas personas simplemente se sienten mejor si siempre están haciendo varias cosas a la vez, pero eso no significa que puedan hacerlas especialmente bien. Cuando les preguntas si hacen muchas tareas múltiples y te contestan que pueden hacerlo bien, descubrirás que quienes lo hacen mucho, y a menudo quienes creen que son buenos haciéndolo, no lo hacen bien en absoluto. También podría darse el caso de que quienes realizan una gran cantidad de tareas múltiples lo hagan no porque sean particularmente competentes para ello, sino porque se distraen con facilidad. De modo que pasan rápidamente de una tarea a la siguiente. A pesar de todo, sí hemos visto un efecto de aprendizaje en toda la generación que ha crecido con Internet. Los jóvenes son más competentes manejando varios flujos de atención simultáneamente. Sin duda se trata de una evolución en términos de capacidad cognitiva. Pero incluso los jóvenes de hoy tienen que aprender formas de dirigir su atención de una manera secuencial. Siempre hay cosas que deben suprimirse de alguna manera. Lo que no pueden hacer es realizar 2 tareas simultáneamente con el mismo grado de atención. Se dice que en general las mujeres son mejores en la multitarea que los hombres. Según una encuesta internacional realizada, entre otros lugares, en Estados Unidos, los Países Bajos y Alemania, la mitad de los entrevistados, hombres y mujeres, creían que los 2 sexos tienen diferentes capacidades multitarea. Y el 80% era de la opinión de que las mujeres son mejores haciendo varias cosas a la vez. La psicóloga Patricia Hirsch, de la Universidad de Aquisgrán, ha puesto a prueba esta suposición en un experimento de laboratorio. ¿Hasta qué punto es realista esta idea aparentemente generalizada? ¿Y tiene alguna base? La gente cree que las mujeres son mejores en la multitarea que los hombres porque en la vida cotidiana se enfrentan a más situaciones multitarea. Por ejemplo, tienen que hacer las tareas del hogar y a menudo también tienen que hacer un trabajo. Para el estudio de Patricia Hirsch, los hombres y mujeres que participaron en la prueba tenían que realizar tareas de respuesta simple en una pantalla. Por ejemplo, tenían que decir si una letra era vocal o consonante, o si un número era par o impar. Se les exigía una mayor atención cuando los ejercicios se presentaban de forma mixta, es decir, cuando tenían que resolverlos bajo condiciones de multitarea. El tiempo que necesitaba cada persona se anotaba junto con el número de errores que cometía cuando tenía que concentrarse en varias cosas a la vez. Los resultados de nuestro estudio demuestran que en lo que respecta al rendimiento multitarea no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres. No existe ninguna evidencia empírica convincente de que las mujeres sean más capaces de realizar tareas múltiples que los hombres. Sin embargo, aunque otros estudios han tenido resultados similares, el viejo cliché aún persiste, tal vez porque sea lo más conveniente. ¿Y qué sucede con la parte más vieja de la sociedad? En Europa, la proporción de personas mayores de 50 años entre la población activa es alta y sigue creciendo.
Existen evidencias claras de que nuestras capacidades cognitivas disminuyen a medida que nos acercamos a la vejez, por lo que se podría suponer que las personas mayores tendrían más problemas con la multitarea. Si observamos detenidamente el mundo del trabajo y comparamos a los empleados más jóvenes con los de mayor edad, este estereotipo está claramente fuera de lugar. De hecho, las personas que han desarrollado un nivel de competencia en su campo durante muchos años son en realidad más productivas en su trabajo. Los empleados más jóvenes lo compensan con su, quizá, mayor velocidad mental, mientras que sus colegas veteranos conocen los atajos. En los países industrializados, la edad media de la población activa está aumentando. Al mismo tiempo, las exigencias laborales cambian constantemente. Entonces, ¿cómo pueden los empleados mayores mantener su capacidad laboral, su competencia y su calidad de vida durante el mayor tiempo posible? El doctor Georgios Athanasiou estudia todas estas cuestiones en el marco de SUSTAGE, el proyecto de investigación financiado por la Unión Europea. Un área industrial que estamos estudiando es la industria automotriz, especialmente la línea de montaje. Los datos vitales de los montadores indican a los investigadores cuándo los trabajadores mayores sufren estrés. Mediante el uso de ciertos sensores, en el marco del proyecto SUSTAGE, intentamos obtener información sobre el estado físico de un trabajador y proponer acciones preventivas a través de un sistema de recomendación. En un caso de fatiga, podríamos recomendar un breve descanso de 5 minutos para permitir que la persona se recupere. O también podríamos aplicar lo que consideramos como el aspecto positivo de la multitarea. Un cambio de tareas, cambiarlo a un puesto de trabajo diferente. Este cambio puede ser beneficioso cuando se trata de trabajos monótonos. El puerto de Heraklion, en la isla griega de Creta, es otro de los lugares en los que se desarrolla el proyecto. El equipo de investigación ha intentado definir, en primer lugar, las causas concretas de estrés en los diferentes puestos de trabajo, como el estrés físico, la sobrecarga mental y la multitarea innecesaria. Trabajamos con 2 perfiles ocupacionales bastante diferentes que para los trabajadores implican exigencias diferentes. En primer lugar, tenemos a los estibadores, que aseguran o liberan los contenedores para que la grúa pueda cargarlos o descargarlos. Es un trabajo físico muy duro. El otro perfil ocupacional es el del gruista. Su tarea es principalmente cognitiva. Tiene que dirigir la grúa hacia la cubierta o el muelle y al mismo tiempo saber siempre dónde están los estibadores. ¿Hay alguien debajo del contenedor? En definitiva, es un trabajo que implica un alto grado de riesgo para todos. Para ayudar a los trabajadores mayores a superar estos desafíos, el proyecto piloto ha desarrollado un sistema de asistencia inteligente. Nada más levantarse de la cama por la mañana, cada participante en el estudio debe hacer clic en el sistema. Un reloj inteligente registra los datos sobre su estado físico y mental a lo largo de todo el día. El sistema ha sido desarrollado por un consorcio internacional de ingenieros, programadores de software y psicólogos, respetando siempre las mayores exigencias relativas a la protección de datos. A través de la frecuencia cardíaca de una persona, pero también con la ayuda del análisis de la voz, el sistema detecta incluso el más mínimo signo de fatiga o la falta de concentración cuando se realizan tareas complejas. La aplicación informa a la persona y en ocasiones también al supervisor del turno y transmite recomendaciones concretas. De hecho, ese es el objetivo real del proyecto piloto: establecer un sistema de recomendación personal que mejore y mantenga la capacidad de rendimiento de los empleados de mayor edad. Los juegos de ocio, desarrollados de forma especial, son también parte integral del sistema. Los juegos están diseñados de tal manera que el grado de dificultad aumenta poco a poco, desde sencillas tareas de memoria hasta propuestas multitarea más exigentes. Dependiendo del juego, se requieren diferentes esfuerzos de memoria.
Esta es una forma para que los empleados mayores mantengan sus capacidades mentales, capacidades que disminuirían sin entrenamiento. Ahora sabemos que incluso los cerebros más viejos cambian como resultado del aprendizaje. Y a mí me gustaría ver a personas de 50, 60 e incluso de 70 años dedicar 1 hora al día a trabajar de forma tranquila y concentrada. Esto también daría un gran impulso a la innovación, porque en mi opinión, aún existe una gran reserva de talento sin utilizar en las personas mayores. En las sociedades que envejecen hay una clara necesidad de ese talento. Por eso, también debemos estructurar nuestro mundo laboral para protegernos del estrés excesivo y del desgaste prematuro. Ya tenemos leyes sobre horarios laborales. Ahora, además, con Francia a la cabeza, en toda Europa se está intentando definir el derecho a la desconexión digital. En Alemania, los sindicatos también participan en negociaciones similares, y en la industria se pueden ver los primeros ejemplos positivos. Algunas grandes empresas, como HP, por ejemplo, han limitado los tiempos de respuesta a los correos electrónicos, porque no son solo las redes sociales las que generan mucha presión, también los correos. En consecuencia, hay un periodo por la mañana y otro al final de la tarde en el que solo se pueden responder. Y la gente tampoco espera que sus correos electrónicos sean respondidos. Actualmente muchas investigaciones se centran en cuánto estrés puede soportar el cerebro, en cómo podemos protegernos de la creciente avalancha de información y en cómo afrontar mejor nuestra vida digital cotidiana. Pero no existe una única respuesta. Es más, las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, exigen nuevas reglas para que las fronteras entre el trabajo y el ocio no desaparezcan por completo. Es aquí donde se pide a las empresas que creen los parámetros adecuados. En última instancia, también depende de la autoorganización y la disciplina de cada individuo. Muchas de las ideas para escapar de la espiral de la multitarea parecen plausibles. Marcar las tareas terminadas una a una, tomar descansos, hacer ejercicio y dejar de trabajar al final de la jornada. Pero, ¿qué enfoque siguen nuestros expertos en su propia vida personal? Con 2 hijos en casa, no siempre es posible evitar las situaciones de multitarea. Yo hago una lista de tareas pendientes y me esfuerzo mucho por cumplirla. Yo voy aún más lejos. Cuando tengo que escribir algo, me desconecto por completo y me quedo en un monasterio, a ser posible donde no haya cobertura para el teléfono móvil. Creo que puedes adoptar la buena costumbre de concederte el tiempo para hacer una cosa después de otra. Ojalá pudiera decir que mi conocimiento técnico de la multitarea y las exigencias cognitivas me han hecho inmune a todas las consecuencias negativas de la multitarea, pero no es así. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Tienes que confiar en ti mismo para desconectar, aun cuando eso rara vez sucede. Yo lo hago de vez en cuando y me doy cuenta de lo bien que sienta.